La comida de una panadería. Jamás. Ni de vaina. No pudo evitar gritar Kate, una tripulante de cabina estadounidense recién llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en plena medianoche. Era su primer vuelo internacional como titular, y su destino era Venezuela, un país que, a pesar de las advertencias y los titulares sombríos, había soñado con conocer. Su mente estaba llena de imágenes vibrantes, playas caribeñas de arena blanca, el Salto Ángel cayendo desde un tepuy, y el sabor de un auténtico pabellón criollo o una arepa rebosante de sabor. Sin embargo, debido a una congestión en el tráfico aéreo, el vuelo había sufrido un retraso monumental. Cuando las ruedas del avión finalmente tocaron la pista de Maiquetía, el reloj ya había pasado la medianoche. Todos los restaurantes del aeropuerto estaban cerrados, sus luces apagadas, sus sillas apiladas sobre las mesas. Sus esperanzas, como las persianas metálicas de los locales, se habían venido abajo. Fue en ese preciso instante de desolación cuando un joven trabajador de tierra, con una sonrisa que parecía inmune al cansancio de la madrugada, se le acercó. Al ver su rostro de agotamiento y frustración, le recomendó lo impensable, la comida de una panadería cercana. ¿Una panadería? Eso sí que no. Soltó Kate de inmediato. En su cabeza, la palabra panadería en un contexto de conveniencia nocturna evocaba las tristes imágenes de las tiendas de 24 horas en Estados Unidos. Pizzas resecas que giraban bajo una luz amarillenta y salchichas de un color marrón sospechoso. A pesar de su rotunda negativa inicial, la realidad era ineludible. No había otras opciones. El hambre le retorcía el estómago y el cansancio le pesaba en cada músculo. De mala gana, sin más alternativa, se dirigió hacia la panadería venezolana. Sin embargo, en el momento en que empujó la puerta de cristal de aquel local nocturno, la escena que se desplegó ante sus ojos la dejó absolutamente paralizada, con la boca abierta. A partir de ese instante, una cascada de emociones y descubrimientos le esperaba, una experiencia tan profunda que estaba destinada a cambiar no solo su percepción de un país, sino su propia forma de ver la vida. Y por si fuera poco, un encargo tan sorprendente como increíble la encontraría a través de las redes sociales. ¿Qué podía tener de diferente una panadería venezolana para sacudir su mundo de esa manera? ¿Y cuál fue esa propuesta insólita que aceptó? Al final de esta historia, se revelará la razón por la que Kate se enamoró perdidamente de Venezuela. No lo podrás creer. Acompáñanos a descubrirlo. Kate Hamilton estaba a bordo del vuelo que marcaba un antes y un después en su carrera, su bautismo de fuego en una ruta internacional, con destino a Venezuela. Para una tripulante de cabina con menos de un año en una aerolínea de Nueva York, este viaje era tanto un desafío colosal como una oportunidad irreemplazable. El hecho de que su primera visita a un país extranjero fuese a Venezuela la fascinaba de una manera particular. Kate amaba viajar, pero nunca había pisado el continente asiático, y Sudamérica era un vasto territorio de misterios para ella. La distancia, el trabajo absorbente, siempre habían sido un obstáculo. Pero desde pequeña, una curiosidad inexplicable por Venezuela se había arraigado en ella. Las imágenes que había visto en documentales y en Internet la habían cautivado, los colores coloniales de Coro, los rascacielos futuristas de Caracas contrastando con la imponente montaña de El Ávila, los paisajes cinematográficos de la Gran Sabana y la promesa de un clima que nunca conocía el verdadero frío. Pero por encima de todo, era la cultura gastronómica venezolana lo que encendía su imaginación. Cada vez que veía un video de unas manos expertas rellenando una arepa hasta desbordar, o la imagen humeante de un pabellón criollo servido en un plato, soñaba con el día en que pudiera saborear esa autenticidad con sus propios labios. El vuelo era una odisea de 15 horas, una prueba de resistencia física y mental. Aunque era novata, Kate se movía por la cabina con una mezcla de nerviosismo y determinación, cumpliendo sus tareas con esmero.
Desde atender a los pasajeros y servir las comidas hasta gestionar pequeñas crisis a bordo, la atención al detalle era abrumadora. Pero en el fondo de su corazón, la anticipación de pisar suelo venezolano la mantenía en vilo. Sus compañeros más experimentados, notando su emoción, comenzaron a conversar con ella sobre el país. Muero por probar un pabellón criollo auténtico y una reina pepiada. Les confesó Kate en un momento de calma, mientras recogía bandejas. He visto videos de los mercados populares y se ven llenos de vida, quiero ir a uno. Una colega mayor, con la sonrisa serena que solo dan los años de vuelo, asintió suavemente. Tu primera vez en Venezuela te va a volar la cabeza. Prepárate, porque nada es como te lo imaginas. Ni la comida, ni el ambiente en la calle. Es completamente diferente a Estados Unidos. ¿De verdad? La imagen que tengo es de un lugar complicado, pero con gente muy cálida. ¿Cómo es en realidad? Bueno, complicado es. Pero esa calidez es real, y va más allá de la simple cortesía. Es algo profundo, cultural. Lo sientes en la forma en que te hablan, en el espacio personal, en esa familiaridad inmediata que te hace sentir como en casa, incluso si acabas de llegar. Hay una profundidad cultural que no se puede explicar con palabras. Las palabras de su compañera avivaron aún más la curiosidad de Kate. En su mente ya se dibujaban escenas, un paseo por el bulevar de Sabana Grande, una visita al casco histórico de La Guaira, los colores vibrantes del Arte de Cruz 10 en el aeropuerto. Paisajes que hasta ahora solo existían para ella en una pantalla. Pero junto a la emoción, también crecía una semilla de inquietud. Oye, pero yo no hablo nada de español, solo un par de palabras. ¿Crees que podré arreglármela solo con inglés? En las zonas turísticas y hoteles, seguro. En la calle, en un kiosco, puede ser un poco más difícil, admitió su colega. Pero no te preocupes, chamo. Aunque no hables español, los venezolanos harán hasta lo imposible por entenderte y ayudarte. Son increíblemente recursivos. Eso sí que es una sorpresa. Pensé que quizás serían más reservados con los extranjeros, por la situación. ¿Qué va? Eso es un prejuicio. Claro, como en todos lados, te encontrarás gente de todo tipo. Pero la gran mayoría es súper pana, súper amable. Si te ven en un apuro, es más probable que 10 personas se detengan a ayudarte que ninguna. A medida que la conversación fluía, la ansiedad de Kate comenzó a disiparse. En esa tierra desconocida, donde no dominaba el idioma, estaba segura de que le esperaban gestos de amabilidad y sorpresas que aún no podía imaginar. Una sensación de expectativa comenzó a florecer en su pecho. Justo en ese momento, la voz del capitán resonó por los altavoces, anunciando que debido a una fuerte congestión en el espacio aéreo de destino, el aterrizaje se retrasaría considerablemente. Un suspiro colectivo recorrió la cabina, pero Kate, con profesionalismo, se dirigió a los pasajeros con voz calmada, explicando la situación y ofreciendo una ronda extra de bebidas. El largo vuelo se había alargado aún más, pero la mente de Kate ya había aterrizado. Su nueva historia estaba a punto de comenzar en tierra venezolana. Durante un descanso, miró por la ventanilla. Abajo, el mar Caribe era una mancha oscura e infinita bajo un cielo salpicado de estrellas, como si la guiaran hacia ese mundo desconocido. ¿Qué clase de gente conoceré en Venezuela?, se preguntó en un susurro, mientras se ajustaba el cuello del uniforme y esbozaba una nueva sonrisa para los pasajeros. El viaje continuaba, pero su corazón ya estaba allí. Tras el interminable vuelo, cuando Kate finalmente puso un pie en Venezuela, el reloj marcaba más de las 12 de la noche. El agotamiento del viaje aún vibraba en sus huesos mientras entraba en la espaciosa pero silenciosa terminal del aeropuerto de Maiquetía. En ese instante, su cuerpo se sentía pesado como el plomo,
y un cansancio visible se dibujaba en su rostro. Aunque había logrado dormir unas pocas horas en el avión, el desfase horario y el esfuerzo de largo trayecto habían dejado su cuerpo sin energía. A pesar de todo, en lo más profundo de su ser, una pequeña llama de emoción parpadeaba. Por fin estoy en Venezuela. Kate caminaba por los pasillos del aeropuerto, imaginando los paisajes que le esperaban. Recordaba la información que había buscado en Internet antes de partir y las historias de sus amigos, avanzando con un atisbo de excitación. Estaba convencida de que en pocos minutos estaría disfrutando de una deliciosa arepa o un plato de pabellón. Sin embargo, la realidad la golpeó con la frialdad de una losa de mármol. Los restaurantes y cafés del aeropuerto estaban todos cerrados. El piso, normalmente bullicioso, estaba sumido en una quietud casi fantasmal, iluminado por luces tenues que se reflejaban en las persianas metálicas bajadas. Precisamente por llegar de madrugada, Kate anhelaba encontrar un lugar con vida, con movimiento. Pero lo único que veía era silencio y puertas cerradas. Llegar hasta Venezuela para esto, murmuró para sí misma. La emoción del aterrizaje se enfriaba por momentos. En su mente, había pintado un cuadro de una llegada triunfal, una experiencia gloriosa donde sería recibida por los aromas de comida caliente y el bullicio de un país despierto. El contraste entre su sueño y la silenciosa realidad era abrumador. Mientras caminaba, Kate volvió a observar el panorama del aeropuerto. Se sentía desconcertada. Aunque era lógico que todo estuviera cerrado a esas horas, no pudo evitar una punzada de decepción. La falta de comida, sumada al cansancio extremo, hacía que su cuerpo se sintiera cada vez más pesado. El hambre y la fatiga habían alcanzado su punto máximo, y una sensación de soledad comenzó a invadirla en aquel espacio vasto y vacío. Arrastrando su maleta, que parecía pesar 1 tonelada, se dirigió hacia la parada de autobuses que la llevaría al hotel. Cada paso era un recordatorio de su llegada en plena madrugada. No debería haber sido así, se repetía una y otra vez en su mente, sintiendo que sus expectativas habían sido traicionadas. Sacó su teléfono para distraerse y vio un mensaje de una amiga. ¿Qué tal Venezuela? Seguro que es brutal. La frase apareció en su pantalla. Al leerlo, una sonrisa fugaz se dibujó en sus labios, pero desapareció tan rápido como llegó. ¿Brutal?, se preguntó. Tenía que aceptar que la Venezuela real, al menos en su primera impresión, era muy diferente a la de su imaginación, y tenía un matiz de soledad que no esperaba. Continuó su lento peregrinaje, sus ojos fijos en la escena del aeropuerto. En los programas de televisión y revistas de viajes, el aeropuerto que había imaginado era un hervidero de gente, vibrante y lleno de energía. La realidad que tenía delante la dejó perpleja. Será mejor no esperar nada por hoy, se dijo a sí misma, y siguió arrastrando la pesada maleta hacia la parada del autobús. El eco de sus pasos en el silencioso aeropuerto hacía que la quietud a su alrededor fuera aún más palpable. Después de un rato, finalmente vio la parada del autobús, pero el trayecto le pareció eterno, como si cada metro recorrido acentuara la soledad que sentía en su corazón. Kate respiró hondo y, antes de subir al autobús del hotel, echó un último vistazo a la salida del aeropuerto. Venezuela, quizás la próxima vez me esperen cosas mejores, se dijo a sí misma, y se detuvo en la parada. Mientras esperaba el autobús del hotel, el hambre y el cansancio nublaban su conciencia. Normalmente, incluso después de un largo vuelo, era capaz de mantenerse alerta y con la mente activa, pero esta vez no tenía esa energía. Su estómago rugía, su cuerpo pesaba una enormidad y su cerebro funcionaba a cámara lenta. Fue entonces cuando un joven empleado del aeropuerto, un chamo venezolano con uniforme, se percató de su estado. ¿Todo bien, pana? Se te ve cansada. Si tienes hambre, por allá hay una panadería abierta 24 horas.
Tienen de todo, hasta comida caliente. Pide unos pequeños, le dijo con una sonrisa abierta y amigable. Kate, al principio, procesó la información. pero un segundo después, frunció el ceño y respondió con un tono cortante que ni ella misma esperaba. ¿Una panadería? No, gracias, de ninguna manera. En su mente, la idea de comida de panadería a esas horas era sinónimo de las peores experiencias culinarias de Estados Unidos. Salchichas resecas que parecían de plástico, porciones de pizza con el queso petrificado y sándwiches secos y sin sabor. Su concepto de comida de conveniencia era tan bajo que prefería pasar hambre a comer algo así. Antes que comer en un sitio de esos, murmuró para sus adentros. Precisamente por estar tan agotada, lo que más deseaba era una comida decente y reconfortante. Una panadería ni siquiera entraba en sus planes. Era su verdad innegociable. Sin embargo, miró a su alrededor. Todas las demás tiendas estaban cerradas. El restaurante del hotel también había cerrado su cocina hacía horas. Las opciones eran, literalmente, cero. Su estómago protestó con un rugido sonoro, y su energía estaba al borde del colapso. Dudó por un momento. Finalmente, con un suspiro de resignación, se levantó y siguió la dirección que el amable empleado le había indicado. Por lo menos tendrán agua y unas galletas, pensó con un ánimo derrotado mientras empujaba la puerta. En ese instante, la escena que se abrió ante sus ojos la hizo detenerse en seco. El interior era mucho más limpio y luminoso de lo que jamás hubiera imaginado. De hecho, desprendía un aroma elegante, una mezcla de pan recién horneado y café de verdad. Era el día y la noche comparado con las tiendas de conveniencia de Estados Unidos. El suelo brillaba, pulcro e impecable. La iluminación del techo bañaba el espacio con una luz cálida y acogedora, dándole un aire que podría confundirse con el vestíbulo de un hotel boutique. En las vitrinas, perfectamente ordenados, había una variedad increíble de pastelitos, cachitos y sándwiches. Las bandejas de pequeños dorados y crujientes y los golfeados cubiertos de queso y papelón la dejaron boquiabierta. La diversidad y la presentación eran tan exquisitas que Kate no podía dar crédito a lo que veía. ¿Esto es en serio una panadería?, susurró, sin poder evitarlo. En su mente, el concepto de panadería de conveniencia igual a comida barata y mala se hizo añicos en un instante. Los productos aquí eran abundantes, variados y transmitían una sensación de calidad, como si hubiera entrado por error en una tienda de delicatessen de lujo. Kate examinó más de cerca los estantes. Vio algo que nunca había imaginado: paquetes de harina de maíz precocida con logos de marcas que no conocía, y al lado, en una nevera, arepas ya hechas, listas para calentar, con una variedad de rellenos que la dejó atónita. Leyó las etiquetas: reina pepiada, carne mechada, dominó. Nombres extraños y exóticos se alineaban uno tras otro. No podía creer lo que veían sus ojos. ¿Se podían comprar arepas tan apetitosas en un lugar como este? La sorpresa era mayúscula. Pero lo que más capturó su atención fue una pequeña plancha caliente detrás del mostrador. Un empleado estaba calentando unas arepas doradas, abriéndolas con destreza y rellenándolas hasta el borde con ingredientes frescos que sacaba de contenedores de acero inoxidable. El espectáculo visual era un festín para los ojos. ¿De verdad esto es una panadería?, repitió, abriendo los ojos como platos. En ese momento, Kate comprendió cuán sesgada había sido su percepción. La idea de que la comida de conveniencia era sinónimo de algo insípido y barato se desvaneció, pulverizada por la realidad que tenía delante. Esto era la cultura de la panadería venezolana. Estaba completamente impactada por la diferencia. ¡Qué brutal!, dijo en voz baja, una frase que reflejaba su asombro y admiración más sinceros.
Sin pensarlo 2 veces, casi por inercia, se acercó al mostrador y señaló una de las arepas que estaban preparando. Una de esas, por favor. La de pollo con aguacate, dijo, recordando vagamente el nombre Reina Pepiada. Una elección que normalmente nunca habría hecho, en un lugar que nunca habría elegido, ahora le parecía la opción más atractiva del mundo. El empleado del mostrador la atendió con la misma sonrisa cálida y abierta que el trabajador del aeropuerto, lo que profundizó aún más su admiración por la experiencia. Esto era algo que jamás, en 1.000.000 de años, habría vivido en una tienda de conveniencia en Estados Unidos. Kit supo que nunca olvidaría la emoción y la sorpresa de aquel momento al abrir la puerta. La profundidad de la cultura gastronómica que ofrecía una simple panadería venezolana y su altísima calidad le habían implantado un nuevo sistema de valores. De vuelta en la habitación del hotel, Kit dejó caer su pesada maleta junto a la cama. Para relajar su cuerpo exhausto, decidió tomarse un respiro. Pero el hambre era tan intensa que supo que tenía que comer algo de inmediato. Contempló la arepa que había comprado en la panadería, envuelta en papel de aluminio, y respiró hondo. Le sorprendió sentir tanta expectación por probarla. Tratando de calmar su emoción, desenvolvió con cuidado el paquete. El calor y el aroma se liberaron al instante, llenando la habitación de un olor delicioso a maíz tostado, cilantro y pollo sazonado. La habitación del hotel estaba equipada con agua mineral y un hervidor eléctrico, pero no los necesitaba. La arepa estaba perfecta, lista para comer. ¿De verdad esto estará bueno? ¡Qué emoción!, murmuró mientras la sostenía con ambas manos. La arepa era pesada, densa, prometedora. Solo imaginar cómo esa comida caliente reconfortaría su cuerpo cansado le producía una sensación de alegría. El vapor que emanaba del relleno le pareció casi mágico. ¿En serio esto es comida de panadería?, se preguntó, sintiendo una conexión extraña con aquel alimento. Para la Kate de antes, la idea misma de cenar algo comprado en un lugar así era inconcebible. En Estados Unidos, ese tipo de comida era vista como una solución rápida y poco apetitosa, una opción de último recurso. Sin embargo, la escena que tenía delante, en esa habitación de hotel en Venezuela, estaba a punto de cambiar su percepción para siempre. Qué increíble que se pueda conseguir algo tan delicioso de una forma tan sencilla, pensó. Mientras asimilaba este cambio de paradigma, dio el primer bocado. En ese instante, una explosión de sabor que superó con creces todas sus expectativas inundó su boca. La arepa estaba crujiente por fuera y suave y humeante por dentro. El relleno, una mezcla cremosa de pollo desmenuzado y aguacate, era fresco, sabroso y perfectamente equilibrado. Pero lo más sorprendente era la complejidad de los sabores. No era solo pollo y aguacate, había un toque de ajo, de cebolla, de cilantro, todo unido en una armonía perfecta. ¿Esto es comida rápida?, se preguntó en voz alta, asombrada. El sabor era tan diferente a cualquier cosa que hubiera probado en su vida que no podía creerlo. Brutalísimo. Esto es un bombazo, repitió una y otra vez, dando otro bocado. El sabor profundo y casero reconfortó su alma, como si estuviera probando un plato hecho en casa por una abuela venezolana. Sintió como esa deliciosa arepa estaba provocando un cambio profundo en su interior. Después de terminar, aunque el sueño comenzaba a vencerla, cogió su teléfono y, por puro impulso, empezó a buscar la historia de la arepa venezolana. Lo que encontró a continuación la dejó sin aliento. Leyó varios artículos sobre la historia de la arepa y su importancia en la cultura venezolana, y descubrió una realidad asombrosa. La historia de ese simple pan de maíz se desplegó ante ella de una forma que nunca habría imaginado. Aprendió que la arepa tiene un origen precolombino, que era el pan principal de los pueblos indígenas que habitaban esas tierras mucho antes de la llegada de los españoles.
El maíz no era solo un alimento, sino un elemento sagrado, el centro de su cosmovisión. Descubrir esto la dejó fascinada. Leyó sobre cómo el nombre arepa proviene de la palabra erepa, que los indígenas comanagotos usaban para referirse al maíz. Se conmovió profundamente al entender el trasfondo histórico y el profundo vínculo de la arepa con la identidad venezolana. Se sorprendió al descubrir que el inventor de la harina de maíz precocida, que revolucionó la preparación de las arepas haciéndola accesible para todos, fue un ingeniero venezolano llamado Luis Caballero Mejías, quien en la década de 1950 inventó el proceso que hoy permite a millones de personas hacer arepas en minutos. La pasión y el ingenio de ese hombre, que buscaba una forma de facilitar la vida de sus compatriotas, se materializaron en un producto que se extendió por todo el mundo. Hoy, cualquiera podía disfrutar de una deliciosa arepa fácilmente, y eso la conmovió profundamente. La convicción de aquel inventor y su conexión con la tradición venezolana tocaron su corazón. Después de leer, mientras rememoraba la increíble hazaña de ese venezolano, decidió que debía seguir aprendiendo sobre la cultura gastronómica del país. Esto no es solo comida rápida, se repitió mentalmente, cada vez más interesada en la cocina venezolana. Comprendió que la arepa no era solo un alimento conveniente, sino el producto de una historia profunda y de una pasión ancestral. Sintió una sincera admiración, y el deseo de aprender y conocer más sobre esa cultura comenzó a florecer en ella. Esa noche, mientras se quedaba dormida, se fijó un nuevo objetivo para su estancia en Venezuela. Un pensamiento se instaló en su mente: tengo que compartir con el mundo el sabor increíble de esta arepa que he probado. La llama que encendió una simple arepa de reina pepiada se convertiría en un punto de inflexión en la vida de Kate. En ese momento, sin saberlo, había sido arrastrada a un nuevo y fascinante universo llamado Venezuela. A la mañana siguiente, Kate se despertó en la habitación del hotel y, casi por instinto, pensó en la panadería. Esta vez, quería probar algo diferente. Una cachapa con queso de mano, un pabellón criollo si lo tenían, o simplemente otra arepa con un relleno distinto. Si la de anoche estaba así de buena, las otras tienen que ser brutales también, pensó, incapaz de ocultar su emoción. Bajó a la misma panadería, el aroma a café y pan recién hecho la envolvió de nuevo, y esta vez pidió una arepa de carne mechada, la pelúa. Al darle el primer bocado, sus ojos se abrieron de par en par otra vez. Que un simple pan de maíz pudiera albergar sabores tan diversos y profundos era algo que no dejaba de sorprenderla. Sus exclamaciones de asombro resonaban en su mente. El guiso de la carne mechada era sabroso, con un toque dulce del sofrito, y el queso amarillo rallado se derretía creando una combinación perfecta. La calidad era tal que se sentía como si estuviera comiendo en un restaurante de alta cocina. Kate estaba completamente cautivada por el mundo de las arepas. En ese momento, su curiosidad se había transformado en un deseo de investigación. ¿Cómo consiguen este sabor? Esa pregunta la impulsaba. Un deseo irrefrenable de profundizar en la comida tradicional venezolana se apoderó de ella. Después de un breve descanso en el hotel, Kate cogió su teléfono y empezó a buscar museos de gastronomía en Caracas o talleres de cocina venezolana. Lo que encontró fue la información de un lugar ficticio para la historia, el Centro Cultural del Maíz y la Arepa en el corazón de Caracas. ¿Existe un lugar así? Tengo que ir, exclamó Kate, poniéndose de pie de un salto, lista para tomar un taxi. Su deseo de aprender más sobre la cultura de la arepa se había vuelto imparable. Al llegar a Caracas, Kate se paró frente a la entrada del centro cultural con una emoción infantil. Nada más entrar, quedó impresionada por el contenido de la exposición. Las paredes mostraban la historia del maíz en Venezuela, desde su cultivo por los pueblos indígenas hasta su proceso de producción moderno. Kate lo devoraba todo con la mirada. La exposición también explicaba las técnicas de preparación de la masa y la cocción.
Una sección en particular la cautivó, la del maíz pilado frente al maíz precocido. Descubrió el laborioso proceso tradicional de pilar el maíz, un método artesanal que le daba a la arepa un sabor y una textura únicos, y entendió cómo la harina precocida había sido una revolución para los hogares venezolanos. Se dio cuenta de que detrás de cada arepa había un universo de conocimiento y tecnología. Tanta historia y tanta técnica en algo tan simple, pensó, conmovida de nuevo por el ingenio venezolano. Siguiendo adelante, Kate se sorprendió también por las infinitas variaciones regionales de la arepa andina de trigo, la arepa huevo de la costa, las arepitas dulces con anís. Cada una contaba una historia diferente. La parte más esperada de la exposición era la de hacer tu propia arepa. Kate se dirigió emocionada a la zona del taller, donde podría crear su propia arepa personalizada. La idea de hacer una arepa única la llenaba de expectación mientras participaba en el proceso de elegir los rellenos. Se sentía como una auténtica maestra arepera, y se estaba divirtiendo como nunca. De relleno, pabellón, caraotas, carne mechada, plátano maduro y queso rallado. Con todo, Dijo alegremente mientras seleccionaba los ingredientes. Añadió un poco de guasacaca y observó cómo su arepa iba tomando forma, con los ojos brillantes de emoción. Ver cómo los ingredientes que había elegido se convertían en una obra de arte culinaria le dio una inmensa sensación de logro. Cuando sostuvo su arepa terminada, sintió una mezcla de sorpresa y alegría. Esta es mi arepa original, ¡qué chévere! dijo Kate, contemplando su creación con orgullo. Una vez más, sintió como su interés por la cultura gastronómica venezolana se hacía más profundo. Después, al final de la exposición, Kate aprendió sobre el proceso de elaboración de la harina de maíz, que incluía la limpieza del grano, la cocción, el laminado, el secado y la molienda. Cada etapa implicaba avances tecnológicos que la dejaron asombrada. Además, descubrió que existían diferentes tipos de molienda que afectaban la textura final de la masa. Pensar que su propia arepa original contenía toda esa tecnología y tradición le pareció no solo interesante, sino profundamente significativo. La cultura gastronómica de Venezuela no es solo comida, es el resultado de la tecnología, la historia y la pasión, confirmó Kate en su corazón, conmovida una vez más por la profundidad y el impacto de esta cultura. Al salir del centro cultural, Kate emprendió su siguiente aventura. Su corazón estaba lleno de todo lo que quería aprender en el resto de su viaje, y un nuevo objetivo comenzaba a tomar forma en su mente. A partir de ese día, los viajes de Kate a Venezuela sufrieron una transformación radical. Aprovechando cada escala de trabajo, visitaba el país con frecuencia. Pero su objetivo ya no era recorrer lugares turísticos o monumentos famosos. Se había convertido en una exploradora de arepas. Viajaba a diferentes estados para encontrar las especialidades locales, compraba grandes cantidades de arepas únicas de cada región y luego regresaba a su hotel en Caracas para probarlas una por una. Esa se convirtió en su rutina. Esta es la Tumba Rancho de Maracaibo. El sabor es potentísimo, una locura. Y esta es una arepa andina de trigo. Nunca había probado algo así. Cada vez que probaba una, anotaba meticulosamente sus impresiones sobre el aroma, la textura y la diferencia de sabores. Luego, publicaba sus reseñas junto con fotos en sus redes sociales. Se convirtió en su ritual. Su cuenta empezó a recibir un montón de me gusta y comentarios. Yo probé esa la última vez que fui a Venezuela. Es la mejor. La próxima vez que vaya, tengo que buscarla. Al leer estas respuestas, Kate ganaba cada vez más confianza. Para ella, que estaba fascinada por el encanto de las arepas, comer no era solo un acto, era una forma de aprendizaje. No se limitaba a comerlas, disfrutaba investigando la cultura y la tecnología que había detrás de cada una.
Por ejemplo, cuando probó la tumba rancho de Maracaibo, quedó tan impresionada por su sabor intenso que investigó qué ingredientes y técnicas se usaban, lo que se convirtió en una puerta de entrada a la cultura culinaria del Zulia. Y cuando probó la arepa andina, se maravilló de esa versión inesperada, comprendiendo la riqueza de las culturas gastronómicas regionales de Venezuela. A través de la comida, Kate conectaba con la identidad y la cultura de cada región, aprendiendo sobre la profundidad de la gastronomía venezolana. Los diferentes sabores de la masa, las características de los guisos, la variedad de los rellenos y la pasión y el ingenio de la gente local la conmovían profundamente. En particular, el hecho de poder disfrutar de los sabores caseros y tradicionales de cada región en un formato tan sencillo como la arepa le hacía sentir la excelencia de la cultura y la resiliencia venezolana. Cada vez que publicaba en las redes sociales, el número de seguidores de Kate aumentaba. Sus reseñas no eran solo opiniones personales, incluían detalles sobre la textura de la masa, el sabor del guiso, el uso de los ingredientes. Esto resultaba muy atractivo para otros amantes de las arepas y para personas interesadas en la cultura gastronómica. Su sección de comentarios se llenó de mensajes de seguidores de todo el mundo. Las arepas de Venezuela son las mejores del mundo. La primera vez que las probé casi me muero. Si pudiera reencarnar, me encantaría nacer en Venezuela para comer arepas todos los días. Solo de ver las fotos se me hace agua la boca. Mi próximo viaje será a Venezuela. Cada vez que recibía comentarios como «esperando con ansias tu próxima reseña», Kate se emocionaba y empezaba a pensar qué nueva arepa descubrir y presentar. No se trataba solo de probarlas, sino de adquirir nuevos conocimientos y compartirlos. Eso se convirtió para ella en una alegría insustituible. A veces, Kate reflexionaba sobre cómo habían cambiado sus viajes. Antes, disfrutaba visitando lugares turísticos. Ahora, se entregaba con pasión a su exploración de arepas. Incluso a ella misma le sorprendía el cambio. Pero se dio cuenta de que, para ella, el placer de este tipo de viaje no era solo probar buena comida, sino aprender y transmitir la cultura local. Un día, Kate se enteró de que una famosa arepera había lanzado una versión empaquetada de sus rellenos para preparar en casa. Decidió visitar el local en persona. Era una arepera muy conocida en Caracas, que había salido en televisión varios años antes. La arepa que probó en el local era exquisita, y Kate sintió curiosidad por saber si ese sabor se podía replicar en casa. Así que compró uno de los paquetes de relleno. Recordando la profundidad del guiso y el equilibrio de los ingredientes que había probado en el local, Kate preparó la arepa en la cocina de su hotel. Al calentarla, un aroma delicioso inundó el espacio. El resultado fue una arepa que se veía increíble. Al probarla, el sabor era prácticamente idéntico al del local. Kate, asombrada, sintió una enorme satisfacción. Que la comida para llevar pueda replicar esto a este nivel. La creatividad de Venezuela es realmente brutal, pensó Kate, asombrada una vez más por la profundidad de la cultura de la arepa. Poder disfrutar del sabor de una arepera famosa en formato para llevar fue un nuevo descubrimiento para ella. Kate no solo probaba arepas, sino que, al comparar el sabor del local con el producto para llevar, experimentaba la evolución y la profundidad de la cultura gastronómica venezolana. Comer, sentir, aprender. Todo esto enriquecía los viajes de Kate. ¿Qué tipo de arepa buscaré la próxima vez?, se preguntaba, con nuevos objetivos en mente, mientras se preparaba para su siguiente aventura en busca de arepas. La exploración de Kate por Venezuela trascendió la simple búsqueda de arepas para convertirse en un profundo intercambio cultural a través de la comida. Su viaje en busca de sabores deliciosos se transformó gradualmente en un encuentro con el pueblo venezolano, convirtiéndose en un recuerdo imborrable para ella. En particular, la experiencia en una pequeña arepera de un barrio de Caracas le dejó una huella imborrable. Un día,
Kate decidió entrar en un pequeño local en una callejuela de Chacao. El lugar era modesto, regentado por una sola persona, y emanaba un ambiente cálido y familiar. En cuanto se sentó, Kate se sintió atraída por la atmósfera tranquila del lugar. Aún insegura con su español, se dirigió a la dueña con cierta timidez al pedir: una de esas, por favor. Gracias, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. La dueña, una señora mayor que podría ser la abuela de cualquiera, la miró por un momento y le sonrió con ternura. Tranquila, mi niña. Tómate tu tiempo, que yo te entiendo. A ver, ¿qué te provoca? Pareció darse cuenta de los nervios de Kate y le habló con una amabilidad que la desarmó. Sus palabras hicieron que Kate se relajara y le devolviera la sonrisa. Gracias, dijo, esta vez de forma natural. Sintió que su ansiedad por la barrera del idioma comenzaba a disiparse. Cuando le sirvieron la comida, la dueña le dijo con cariño: aquí tienes, corazón. Buen provecho. Durante la comida, la señora charló amigablemente con Kate, contándole anécdotas del día a día y pequeñas historias del barrio. En ese ambiente tan acogedor, Kate disfrutó de la conversación. Aunque le costaba entender algunas palabras de la dueña, para ella eran un tesoro. ¿Y qué tal? ¿Está buena la arepita?, le preguntó la señora. Kate sintió con una gran sonrisa. Está buenísima. El sabor es increíble, muy profundo, respondió con emoción. La dueña sonrió, feliz. Me alegro, mija. Todo lo hacemos con ingredientes de aquí, con mucho cariño. Al escuchar esto, Kate sintió que no solo estaba probando una comida, sino que estaba conectando con la dedicación por los ingredientes y las técnicas de cocina de la cultura venezolana. Después de esa primera vez, Kate visitó esa arepera muchas otras veces. Cada vez que iba, la dueña la recibía con la misma sonrisa. Poco a poco, empezó a participar en las conversaciones de los clientes habituales. A través de su interacción con la dueña y los otros clientes, Kate no solo mejoró su español, sino que también sintió un vínculo con la gente del lugar. La época en que se sentía insegura con el idioma parecía un recuerdo lejano. Kate empezó a ganar confianza en su español y a disfrutar de verdad de las conversaciones. Aunque no hables el idioma a la perfección, los corazones se pueden comunicar, ¿verdad?, pensó. En ese momento, comprendió profundamente que la amabilidad y el calor de la gente le habían dado una gran sensación de seguridad. Sintió de verdad que el pueblo venezolano siempre respondía con calidez a sus intentos de hablar español a su propio ritmo. El viaje de Kate se enriqueció no solo con el aprendizaje y los descubrimientos de la cultura gastronómica, sino también con los cálidos intercambios con la gente. No solo en la arepera de Chacao, sino en otros locales de diferentes lugares, conoció a dueños y empleados amables. En cada uno de ellos, aunque a veces sentía la barrera del idioma, podía conectar a través de la comida. Eso la enamoró aún más del encanto de Venezuela. Es increíble todo lo que se puede aprender a través de la comida, se dio cuenta una vez más. No solo la evolución de la arepa, sino la comparación con los sabores de los locales, la conmovieron por la profundidad de la cultura gastronómica venezolana. Aprender sobre la selección de ingredientes, las diferencias en los métodos de cocción y los sabores únicos de cada lugar fue una experiencia muy valiosa para Kate. Comer, sentir, aprender. Todo esto hizo que su viaje fuera más completo. A través de la cultura gastronómica, su respeto por Venezuela crecía cada día más. Desde una simple arepa hasta las conversaciones en una pequeña arepera, Kate experimentó en carne propia lo profunda y vasta que es la cultura gastronómica de este país. Las reseñas de arepas de Kate en las redes sociales llamaron la atención y poco a poco se convirtieron en un tema de conversación entre los turistas extranjeros.
Ella no solo difundía el encanto de las arepas venezolanas como una cultura gastronómica, sino como un medio para sentir la pasión de la gente local, su ingenio y las características de cada región. Sus publicaciones tocaron el corazón de muchas personas. Cada vez que sus reseñas se compartían, la sección de comentarios se llenaba de mensajes expectantes como «¡Qué ganas de ver la próxima!». También había muchas preguntas sobre dónde comprar esas arepas. Kate siempre presentaba las especialidades que encontraba en sus viajes por toda Venezuela. A medida que sus publicaciones se acumulaban, la arepa dejó de ser vista simplemente como comida instantánea y pasó a ser considerada una puerta de entrada para conocer la cultura y las tradiciones de las diferentes regiones de Venezuela. Este eco llegó hasta la industria del turismo. Un día, recibió una invitación sorprendente. Le pidieron que participara en la creación de un folleto turístico oficial de Venezuela. El folleto no solo presentaría sus arepas recomendadas, sino también las areperas locales que había visitado. Incluiría sus percepciones sobre la cultura venezolana y sus intercambios con la gente apasionada del país. Sus reseñas fueron recogidas por muchos sitios web de viajes en sus listas de recuerdos imprescindibles de Venezuela. Su influencia crecía día a día. A través de este trabajo, Kate se dio cuenta una vez más de que la arepa no es solo comida, es un producto que contiene la cultura local de Venezuela, sus ingredientes y la pasión de quienes la elaboran. Estaba convencida de que podía difundir ese encanto por todo el mundo. ¿Quién iba a decir que aquella primera arepa que compré me llevaría a este futuro? Kate se sentía increíblemente conmovida al ver que su viaje, que comenzó con una simple arepa, se había convertido en un puente que conectaba el mundo con Venezuela. Una emoción sentida en un país extranjero, sin darse cuenta, había cambiado drásticamente su vida y la había convertido en alguien capaz de influir en muchas personas. La exploración de arepas de Kate trascendió el placer de comer para convertirse en la alegría de aprender y difundir una cultura. Para ella, se convirtió en una misión insustituible. Al transmitir el encanto de la cultura gastronómica venezolana, Kate también creció como persona. Y en el futuro, su viaje en busca de arepas continuaría, llevando lo mejor de Venezuela a más gente. Quiero que más personas conozcan el sabor y la cultura de Venezuela. Kate reafirmó esta determinación en su corazón. Su viaje aún no había terminado. Aquella arepa, como un puente que conecta